Hola a todos, lo que vamos a ver en este vídeo es el arranque y parada de un motor a través de un interruptor. El interruptor va a accionar la bobina de un contactor y los contactos de este contactor son los encargados de cerrar la corriente que va a alimentar a este motor. Para ello disponemos de un cuadro de mando y protección. Este cuadro de mando y protección tiene un interruptor general automático, un interruptor diferencial para la protección de personas y animales y tiene dos circuitos. Un circuito para la parte de mando, para protección de sobrecargas y cortocircuitos de 10 amperios, con cables de 1,5 milímetros cuadrados y un circuito para la parte de fuerza con una protección de 16 amperios y unos cables de 2,5 milímetros cuadrados. En la parte de fuerza tenemos la alimentación que nos viene del circuito de fuerza, fase, neutro y la tierra. Y en la parte de mando tenemos la alimentación que nos viene del circuito de mando, fase, neutro. El mando, cuando accionamos este interruptor, se va a activar la bobina. La bobina va a activar los contactos asociados a esta bobina. En este caso, vamos a realizar una simulación a través de CADESIMO. Cerramos el interruptor general automático, cerramos diferencial, activamos fuerza, activamos mando y ya vemos que ya ha llegado corriente al circuito de mando y ha llegado corriente al circuito de fuerza, pero el motor sigue parado. Al darle a este interruptor se cierra el circuito y, como vemos, se activa la bobina del contactor y se activa este piloto que tenemos aquí de aviso, el H1. Y también estamos viendo que el motor se ha puesto en marcha. Con una pequeña corriente en el mando, controlamos una corriente mucho más grande en la parte de fuerza. Es la filosofía que tienen los contactores y las bobinas, es su forma de funcionamiento. Cuando desactivamos el circuito, vemos que el motor se ha parado, con lo cual todo el control del circuito lo tenemos a través de este interruptor. En este ejemplo vamos a ver cómo somos capaces de hacer el control del motor, control de la fuerza, a través de un pulsador de marcha y uno de paro. Primero vamos a entender este pequeño ejemplo que tenemos aquí delante. Hemos cambiado el interruptor por un pulsador. ¿Qué va a pasar? Que cuando pulsemos se pondrá en marcha el motor, pero cuando dejemos de pulsar el motor se va a parar. Lo veremos en la simulación. Activamos nuestro circuito del cuadro de mando, pulsamos y vemos que el motor se pone en marcha. Si dejo de pulsar, vemos que el motor se está parando. Lo que queremos es, de alguna forma, que al pulsar el motor se quede en marcha de forma permanente. Vamos a ver cómo lo conseguimos. ¿Qué hemos hecho ahora? Lo que hemos hecho es poner un contacto en paralelo con el pulsador. ¿Qué va a hacer este contacto? Este es un contacto del contactor KM1. ¿Qué va a hacer este contacto? Este contacto, cuando se active la bobina, se va a activar. Igual que todos los contactos que están asociados a este contactor. Vamos a verlo de forma simulada. Cerramos el circuito
Ya tenemos corriente en el mando, tenemos corriente en la fuerza y vamos a ver qué ha ocurrido ahora. ¿Qué hemos conseguido? Cuando pulsemos sobre el pulsador S0, que es el de marcha, este contacto KM1 se va a cerrar, ya que es un contacto que pertenece a la bobina que tenemos aquí, KM1. Igual que estos pertenecen a la bobina del contactor KM1. Si lo simulamos, activamos la fuerza y el mando, pulsamos y vemos que la corriente está pasando tanto por el pulsador como por el contacto que tiene en paralelo el pulsador. Con lo cual, aunque dejemos de pulsar, vamos a verlo ahora, la corriente mantendrá a la bobina alimentada. Dejamos de pulsar y efectivamente vemos como la bobina del contactor KM1 sigue funcionando. Se ha producido lo que se llama una realimentación, que es la base de muchos circuitos de arranque y parada que se van a usar en automatismos. El problema que tenemos ahora es que no tenemos un elemento de mando que pueda parar el motor. Sí es cierto, se ha puesto en marcha, pero no podemos parar el motor. Lo que queremos es pararlo con un pulsador. Tenemos una opción de pararlo y es bajando el magneto térmico de la línea de mando. Pero no es operativo, no es lo que queremos. Queremos tener una forma que nos haga que el motor se pare. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es meter algo, un pulsador, en serie, en esta zona, en serie con el pulsador y el contacto de realimentación que sea normalmente cerrado, que cuando se active abra el circuito y nos permite parar el motor. Vamos a verlo. Ya hemos puesto el contacto de paro, o sea, nuestro pulsador de paro, que está en serie, como decíamos antes, con el circuito, y cuando activemos este pulsador de paro, toda la zona que está en la parte más abajo se va a quedar sin corriente. Vamos a verlo de forma simulada. Activamos nuestro mando y nuestra fuerza y ahora vemos que la corriente, al ser un contacto que es normalmente cerrado, ya está llegando aquí al pulsador de marcha y al contacto del contactor de realimentación. Quiere decir que si interrumpimos esto, si pulsamos, vemos que la corriente no llega a la zona esta. Bien, vamos a poner en marcha el motor. Pulsamos, el motor se ha puesto en marcha. Y ahora, pulsando en el pulsador de paro, tenemos aquí S0, el motor se ha parado automáticamente. Con lo cual hemos conseguido hacer un arranque y una parada de un motor a través de pulsadores. Uno para el paro, contacto normalmente cerrado, y otro para la marcha, contacto normalmente abierto. Y se ha conseguido gracias a este contacto de realimentación, que es un contacto de este contactor, que pertenece a este contactor. Por eso están numerados igual, KM1, KM1, todos son de este contactor. Hay que decir que los botones de parada son de color rojo, pulsadores de paro, color rojo, setas de emergencia son siempre de color rojo. Y los de marcha lo vamos a colocar, si hiciéramos un cableado práctico, de color verde. Os animo a que hagáis la simulación en el Cadesimo y probéis todo esto. No hay mejor forma que hacer las cosas de forma práctica. Una cosa es verlo funcionando en un vídeo
y otra cosa es montarlo por uno mismo, que es donde realmente se aprende. Siempre recordar que hay que empezar por conceptos fáciles y luego tenemos que ir creciendo poco a poco hasta llegar a conceptos más avanzados. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Gracias a todos, sean felices y hasta el próximo vídeo.